Y vamos a continuar con lo que dejamos el otro día, referente a la cena del Señor. Amén. Estuvimos hablando y iniciamos y vamos a continuar en esta tarde. Domingo pasado, creo que fue el domingo. Domingo pasado estuvimos intentando contestar a una pregunta. Que aunque para algunos decíamos que era obvia, para otros no lo fue ni por asomo tan obvia, porque a lo largo de la historia podemos contemplar cómo ha habido un montón de discusión y de falta de conciliación a la hora de determinar cuál era el día en el cual uno tenía que celebrar y practicar este gran mandamiento que tenemos los cristianos, que es participar de la Santa Cena. Obviamente que conforme fue pasando el tiempo, se fue regularizando el tema y ya no había tanta discusión, pero sí que en los primeros siglos la había. Y la pregunta que hicimos es simple, es en relación con todo esto. ¿Con qué frecuencia debemos participar de la Cena del Señor? Es una pregunta, creo que necesaria, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia uno debe participar de la Cena del Señor? ¿Tenemos que hacerlo cada semana? ¿Tenemos que hacerlo cada mes? ¿Cada 3 meses? ¿Tenemos que hacerlo una vez al año? ¿Con qué frecuencia un cristiano, según las Escrituras, debe participar de la Cena del Señor? El sermón pasado estuvimos hablando algunas cosas al respecto. Por un lado, estuvimos analizando si es que a Dios le importaban los tiempos. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando de esto porque uno de los problemas que hay a la hora de que haya tanta discrepancia, a la hora de coincidir, cuántas veces, cuánta regulación tiene que haber a la hora de la práctica de la Cena del Señor, es por causa de la falta de creencia de que a Dios verdaderamente le importan los tiempos. Y estuvimos estudiando, investigando y haciéndonos la pregunta a las Escrituras si verdaderamente a Dios le importan los tiempos. Y nos dimos cuenta de que había una respuesta completa y contundentemente favorable a esa pregunta. O sea, absolutamente sí, a Dios le importan los tiempos. Por otro lado, estuvimos hablando del por qué entendemos que es una conmemoración anual y todas las cosas que intentemos demostrar para afirmar tal cosa, e hicimos sobre todo énfasis y pusimos relieve a la poca consistencia que tenía una de las argumentaciones que sostienen que uno puede celebrar la Cena del Señor cada vez que entienda que es correcto, o sea, a la libre elección del individuo. Y estuvimos demostrando por las Escrituras la falta de consistencia bíblica y racional que tiene el querer participar de la Cena del Señor cada vez que a uno le apetezca, y creo que lo dejamos bien claro. En el día de hoy atenderemos el argumento de la mayoría, el cual sostiene la participación semanal de la Cena del Señor. O sea, si verdaderamente, tal cual dice la mayoría de nosotros como creyentes, que la Cena del Señor se tiene que participar dominicalmente, cada domingo, cada semana. En primer lugar, quiero decir que de la misma manera que dijimos que el argumento que sostiene que uno puede participar de la Cena del Señor cuando crea oportuno no tiene consistencia, este punto en sí de participar semanalmente, dominicalmente, sí que tiene consistencia y tiene más lógica que el otro. Obviamente que sí. ¿Por qué aunque pensemos diferente decimos que sí que tiene consistencia? Porque aunque diferimos de ello, ya hemos dicho por activa y por pasiva que creemos que es una vez al año, esta argumentación está basada en las propias Escrituras. Por tanto, es digna de consideración y de respeto para los hermanos que la sostienen. Y eso es algo que tenemos que tener absolutamente en cuenta. Por tanto, nuestros argumentos en esta tarde no es en absoluto para atacar la fidelidad y honestidad de nuestros hermanos que piensan diferente. Para nada. Tienen absolutamente nuestro respeto, amor y cariño. Es más bien para dar luz al respecto y exponer la parte que nosotros creemos que es la correcta, en base a las propias Escrituras que ellos toman para interpretar de otra manera. Con esto, lo que esperamos son varias cosas. En primera instancia, que la Iglesia, Casa de David, se instruya en cuanto a todo lo que tiene que ver con la Cena del Señor y la regularidad en la cual tiene que participar de la Cena del Señor. En otro
otra intención a la hora de hablar de todas estas cosas es, como hemos dicho, ser luz, no solo a nosotros, sino a todo el mundo que podamos ser luz. Y también, en tercera instancia, nos exponemos como una práctica diferente que difiere a la mayoría, y esto hace que de alguna manera nos expongamos a poder que alguien con amor, respeto y escritura nos dé más luz. Y si estamos equivocados, que nos ayude a rectificar. Y no habrá ningún tipo de problema, mis hermanos, en rectificar, porque siempre y nunca me cansaré de decir que aquí lo que importa no es la voluntad del hombre, no es la voluntad del individuo, sea pastor o lo que sea, no es la voluntad de una iglesia, es la voluntad de Dios. Amén. En las Escrituras. Amén. Para ello vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 7, vamos a tomar un verso para dar comienzo a la exposición de esta tarde. Y dice Hechos, capítulo 20, verso 7, dice así, yo se lo leo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. 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 Amén a su palabra. El texto que hemos utilizado es uno de los textos más relevantes. Puedo decir que es el texto más relevante e importante a la hora de argumentar que la Cena del Señor es una práctica semanal, una práctica dominical. Y los motivos son los siguientes, que son bien sencillos. En primer lugar, porque establece este texto concretamente el día. ¿Qué día? El primer día de la semana. Sabemos que el primer día de la semana no es lunes, según las Escrituras. Para nosotros el primer día de la semana es el lunes. Pero en un contexto de calendario y tiempo bíblico, el primer día de la semana es domingo. Por tanto, este texto es el texto por autonomasia en primera instancia, porque nos dice y nos enseña y nos ubica en el primer día de la semana, el cual es domingo. Y el segundo lugar es importante porque en ese primer día de la semana dice específicamente que partían el pan, lo que según los que sostienen esta postura es una clara alusión al partimiento del pan de la Cena del Señor. Por tanto, tenemos primer día de la semana, domingo, y partimiento del pan, lo cual insinúa, de alguna manera, que es este partimiento del pan de la Cena del Señor. Por tanto, en este mismo texto tenemos toda esta información recogida en un solo versículo. Para nuestra exposición vamos a explicar e intentar demostrar, por un lado, que el domingo, aunque era un día de reunión, en ningún momento se estableció como el día escogido para el día de la Cena del Señor. En segundo lugar, el partimiento del pan no necesariamente viene a significar la práctica de la Cena del Señor. Y en tercer lugar, cosa que dejaremos seguramente para otro culto cuando el Señor nos lo permita, para terminar, para dar un paseo breve por la historia, para poder ver el origen y demostrar por el origen histórico del cristianismo cómo esta fecha se alteró a lo largo del tiempo, y la alteración no es en un tiempo bíblico, sino posterior al tiempo bíblico. Con estos tres argumentos demostraremos nuestra postura que estamos intentando argumentar. En primera instancia, en primer lugar, quiero decir que no tengo y no debemos tener ningún tipo de objeción al respecto a la hora de decir que la Iglesia del Señor se reunía cada primer día de la semana, ya que tanto la historia como las propias Escrituras, que es lo importante, lo demuestran. Por tanto, no tenemos objeción en decir que la Iglesia del Señor se reunía los domingos. Por un lado, nuestro texto de referencia, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, eso nos dice que los discípulos se reunían el domingo. Textos como estos y otros más demuestran las reuniones de los primeros cristianos que utilizaban este día domingo para reunirse, y eso es irrefutable. Hay otros textos, por ejemplo, como 1 de Corintios, capítulo 16, verso 2, que dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entendemos que en el primer día de la semana no solo vemos que partían el pan, sino vemos que recogían ofrendas para que cuando el Pablo llegara no tuvieran que recogerlas en aquel entonces, sino que estuviera ya todo recogido. Textos como estos y otros más demuestran que las reuniones de los primeros cristianos absolutamente utilizaban también
el primer día de la semana, que es domingo. Por tanto, negar las reuniones en domingo sería negar tanto las evidencias históricas, pero lo que es peor, sería negar las evidencias bíblicas. Por tanto, sí o sí, la Iglesia se reunía en domingo. No hay ningún tipo de problema. Así pues, quiero aclarar que estamos completamente de acuerdo que el pueblo del Señor usaba el primer día de la semana, domingo, para reunirse. Dicho esto, podemos hablar tranquilamente, ya que no habrá duda a la hora de exponer nuestros argumentos, que no estamos en ningún caso insinuando que la Iglesia no se reuniera en domingo. Lo que estamos intentando decir es que la Iglesia, aunque se reunía en domingo, no se reunía para participar de la cena del Señor, que es completamente diferente. Por tanto, nuestra argumentación no desmiente que se junten el domingo, nuestra argumentación intentará orientar y desmentir que se reunían para partir el pan en un contexto de cena del Señor. ¿Hemos entendido y ya aclarado esto? Respecto al primer día de la semana, podríamos argumentar algunas cosas al respecto y la verdad que algunas de ellas son bastante interesantes. Lo primero que tenemos que entender, y esto es un punto primordial, y no vamos a entrar en de lleno ahí porque sería imposible, sería otro tema aparte, es que la cena del Señor y el primer día de la semana no solo están vinculados por el texto el cual hemos leído, sino que el día del Señor se estableció en la historia de la Iglesia y su teología como el día para observar dicha práctica. O sea que el primer día de la semana y la cena del Señor están completamente vinculados. Y no solo por el texto que hemos leído que los vincula, sino que hay detrás siglos de historia y de teología que los han entrelazado entre sí. Primer día de la semana y cena del Señor. Está bien sabido, como hemos dicho, que a lo largo de la historia del cristianismo y su teología, el domingo como día de adoración pública fue el que acabó estableciéndose desde muy temprana edad, cosa que veremos cuando estudiemos la historia. Por tanto, el establecimiento y regularidad dominical de la cena del Señor cada domingo está completamente vinculada al día del Señor. ¿Sí? En el día del Señor se estableció la adoración pública, se estableció la predicación, se establecieron las ofrendas y, cómo no, se estableció la participación dominical de la cena del Señor. El día del Señor no solo se estableció como un día especial, entienda cuando digo día del Señor, primer día de la semana, domingo, no se estableció como un día especial en conmemoración de la resurrección solamente, porque por causa de la resurrección fue uno de los puntos principales para establecer sino que con este punto y otros más fueron el trampolín para que el domingo fuera el día, no solo para establecerse como el día de la resurrección, el día del Señor, sino el día en el cual sustituyó al cuarto mandamiento que tiene el decálogo en las Escrituras, al día de reposo, al Shabbat, que está escrito. Eso es lo que ocurrió y lo que desembocó la sustitución del sábado por el domingo. Sabido esto y haciendo esta vinculación que es importante, uno de los argumentos que tenemos para desacreditar la celebración de la cena del Señor el primer día de la semana es porque ese día es el que Dios estableció como día del Señor, según los que piensan así, es que en ningún momento en las Escrituras se establece el domingo como el día del Señor que sustituye al Shabbat. Por tanto, teniendo en mente que esto no es una realidad bíblica que se pueda demostrar, va cogido de la mano con la participación de ese día. Por tanto, el mero hecho de entender de que el domingo no sustituyó al sábado como el día de descanso y al ir vinculado con la cena del Señor es el principal argumento para entender que en ese día no se estableció para que se participara de la cena del Señor. No sé si me entienden. En ningún sitio de las Escrituras, mis hermanos, dice que el sábado fuera sustituido por el domingo. En ningún sitio. No existe por ningún sitio. El descanso en el séptimo día es algo que está desde Génesis hasta Apocalipsis. El descanso en el séptimo día es algo que está en toda la profecía bíblica. Lo vemos por todos los lugares, no solo en la profecía que apunta en tiempos que ya pasaron, sino en la profecía que aún está por venir.
Y cuando se refiere al reposo del Señor, va completamente vinculado a ese día que Él mismo decidió santificar. Y no hay en ninguna porción de las Escrituras que explícitamente se diga que el sábado se cambió por el domingo. Pablo, en su contexto para con los gentiles, lo mismo. No vemos en toda la historia del pueblo de Israel, en la ley, en los profetas, en los salmos, etc., el sábado como el día de reposo, y después vemos Pablo con los gentiles cómo cambia el día de reposo del sábado para el domingo, sino todo lo contrario. Obviamente se juntaban los domingos en el primer día de la semana, pero eso en ningún momento fue el caso de porque habían cambiado ese sábado por el domingo. Se juntaban de sábado en día de reposo y le pedían los propios gentiles que les predicara el próximo día de reposo, e iban a las sinagogas el día de reposo, y no había hasta entonces absolutamente ningún tipo de problema, ni ningún tipo de sustitución del sábado por el domingo. Por tanto, la falta, ya le digo, de solidez bíblica, y vemos esto que, como es la historia, y perdonen, la historia temprana, aunque posterior a la Escritura, que el sábado fue sustituido por el domingo y no antes. No veremos aquí esto. Para ver eso tenemos que verlo en la historia, porque en las Escrituras no está tal cosa como esta sustitución. Hay insinuaciones, hay textos en los cuales sacan de ahí y lo interpretan de esta manera, pero en ninguna parte de la Escritura está eso expresado, y lo tenía que dejar bien claro. Por tanto, la falta de solidez bíblica a la hora de establecer, escuchen bien, el domingo como el día del Señor que sustituye al Shabbat, es un poderoso argumento para afirmar que la cena del Señor no forma parte de ese día. Porque no se estableció el domingo como un día especial, el cual el Señor resucitó y por tanto debemos celebrar la cena del Señor. No, no se puede tomar ese argumento. El propio texto de referencia que hemos leído, el cual relata la historia del apóstol en el primer día de la semana, podría también interpretarse de esta manera. Sabemos que la manera de contar los días en las Escrituras es diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a contar. Nosotros contamos el día de 12 a 12. O sea, a las 12:01 del día de hoy ya no será miércoles, sino será jueves. Y así es como contamos nosotros el día, de 12:01 a 12:01. Pero en las Escrituras Dios estableció el tiempo de contar los días de una manera completamente diferente. En Génesis capítulo 1, verso 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y escuchen, y fue la tarde y la mañana un día. Por tanto, en las Escrituras el día no comienza a las 12:01, sino que comienza cuando cae el sol, o sea, comienza en la tarde y termina en la tarde del día siguiente. Es como Dios lo establece, tarde y mañana, un día. Por tanto, para que me entiendan, mientras que para nosotros a las 12:01 pasa el cambio de día, nosotros, por ejemplo, a las 6 de la tarde, si nos regiéramos por el calendario bíblico, cuando cae el sol estaríamos pasando al día siguiente. ¿Han entendido esto? Sí. Por otro lado, y retengan esto aquí, por otro lado, es sabido que el pueblo de Israel tenía una costumbre después de finalizar el día de reposo, después de la finalización del Shabbat, o sea, el sábado en la tarde, la cual consistía en una cena que se llamaba el banquete de David, en conmemoración al rey David. Y esto está desde años ancestrales. Por tanto, perfectamente, a primer día de la semana, podría estar refiriéndose el texto a que después de la reunión del día de reposo, como acostumbraban, una vez finalizado el día de reposo, el Shabbat, o sea, en la tarde del sábado, ya en el primer día de la semana, el domingo, estaban participando de dicha tradición. O sea, no es de extrañar que se mantuviese en práctica en los tiempos del apóstol Pablo con judíos y gentiles al finalizar el Shabbat, ese partimiento del pan, esa cena conmemorativa, ya no ahora tanto al rey David, sino al rey de reyes que había resucitado. Amén. Gloria a Dios. Amén. No obstante, mis hermanos, tenemos que ser honestos con todo. Tenemos que decir que esto es una posibilidad de interpretación. Pero no obstante no es definitivo, ya que bien pudiera ser domingo, primer día de la semana, el domingo por la mañana. Porque el primer día de la semana no solo se refiere a la víspera de la tarde, que se le llama víspera, aunque sea el día siguiente,
sino que también puede ser perfectamente que este texto esté diciendo primer día de la semana y se esté refiriendo al domingo en la mañana, el cual Pablo estuvo todo el día predicando y por la noche se cayó el Eutico, resucitó a Eutico, comieron, partieron el pan y al día siguiente se fueron. Perfectamente también puede ser, pero ahí está el dato para que lo contrasten y se lo apunten. Pero permítanme un último detalle al respecto y finalizamos este punto. Cuando leemos en nuestro texto, en 27 de Hechos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, automáticamente nuestra mente se nos va a que el texto está haciendo énfasis al día del Señor, o sea, al domingo. ¿Es mentira lo que digo? O sea, nosotros cuando leemos el primer día de la semana, parece ser que el texto, no solo que entendamos que es domingo, sino parece ser que veamos como que el autor está haciendo énfasis al primer día de la semana, el domingo, haciendo énfasis al domingo, reiterando en que estaban reunidos en domingo. Pero aunque es una evidencia, como digo, que se refería al domingo, les hago una pregunta. ¿Verdaderamente el texto hace énfasis sobre el domingo? ¿Verdaderamente este texto, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, aunque parece que haga énfasis al domingo, está haciendo énfasis al domingo? ¿Está solo diciendo que era domingo o dice que el primer día de la semana era algo relevante e importante? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Noten esto. En el pueblo de Israel no se le daba nombre a los días de la semana, exceptuando el Shabbat, ¿sí? Que era el único día de la semana relevante y el único día que tenía nombre. Esto no se lo extraían de la manga, esto no se lo inventaban, ya que replicaban exactamente lo que Dios hizo en el momento de la creación. Sabemos por el capítulo 1 de Génesis que cuando Dios empezó a hacer la creación, a crear, lo hizo en 6 días, ¿sí? Y a cada día, ¿cómo lo llamó? ¿Por un nombre? No, sino dijo, fue el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat. Así es como está escrito. El primer día hizo una cosa, el segundo día, el sexto otra, y el séptimo día descansó y santificó ese día, y fue el único día que le puso nombre. El pueblo de Israel vive y vivía en torno a ese día señalado. Por tanto, se refieren al resto de los días de la siguiente manera. Primer día hasta el Shabbat, segundo día hasta el Shabbat, tercer día hasta el Shabbat, día de reposo, cuarto día hasta el día de reposo, quinto día hasta el día de reposo, sexto día hasta el día de reposo y Shabbat. Y así es como se menciona, ya que el concepto de lunes, martes, miércoles vino posteriormente, esas nomenclaturas al día de la semana. ¿Por qué digo todo esto? La palabra que encontramos para semana en Hechos capítulo 20, versículo 7, no se me distraigan por favor, que esto es importantísimo. La palabra que encontramos para semana, ¿qué palabra en griego creen que usa? La palabra para semana en el griego, en este texto, es la palabra sabatón, que es un plural de Shabbat. Por tanto, cuando leemos en las Escrituras el primer día de la semana, aunque obviamente se está refiriendo en domingo, no necesariamente se hace énfasis en el domingo, no como una mención especial como el día señalado por Dios, que es el domingo, sino como el primer día hasta el Shabbat. Por tanto, el texto de Hechos 27 no te está diciendo primer día de la semana como énfasis de que es domingo, sino utilizando la nomenclatura de primer día hasta Sabatón, primer día hasta el Shabbat. ¿Qué tiene énfasis en este texto? ¿El domingo? No, sino el Shabbat. No el domingo, como el día que Dios escogió por causa de la resurrección como día especial que sustituye al sábado, no, sino que el texto enfatiza y le da importancia no al domingo, sino al primer día hasta llegar al Shabbat. Se reunían, pero no con un énfasis porque era un día especial de reunión.
¿Han entendido esto? Amén. Es importante esto, ¿eh? Es muy importante esto. No sé si no lo han entendido mis hermanos, de verdad que me llaman y yo se lo explico 30 veces que haga falta. Por tanto, mis hermanos, el domingo como día de reunión es una verdad bíblica. ¿Amén? Amén. Que se debe considerar, pero el domingo como el día del Señor, en el cual se participaba de la cena del Señor, estamos dándonos cuenta que no es así. Una vez atendido lo referente al primer día de la semana, vamos a ir rápido, no vamos a tardar nada esta tarde. Una vez atendido lo referente al primer día de la semana, atendamos ahora al por qué dice partimiento del pan. ¿Ha quedado más o menos claro el concepto del primer día de la semana? Amén. Gloria al Señor. Pues una vez atendido el primer día de la semana, atendamos ahora el por qué dice el partimiento del pan. Lo primero que tenemos que ver es que aunque es verdad que al leer partimiento del pan, lo podemos relacionar con el momento en el cual Jesús partió el pan con sus discípulos, partimiento del pan, Jesús con sus discípulos, el día de la cena del Señor parte el pan, es una relación que nuestra mente hace automáticamente. En ninguno de los casos, al menos en las Escrituras, partimiento del pan es una nomenclatura, o sea, una definición particular para referirse a la cena del Señor. O sea, partimiento del pan no es una palabra o una frase que se inventó para definir cena del Señor. ¿Amén? No es eso. A lo que me refiero es que la relación entre el partimiento del pan y la cena del Señor no es algo que explícitamente las Escrituras hagan, sino que la historia se encargó de hacer. La historia del cristianismo y su teología, se encargó de relacionar el partimiento del pan con una definición exacta y puntual de la cena del Señor. Pero la Escritura no lo hace. En primera instancia tenemos que entender, para entender todo esto, y espero que lo entiendan, lo siguiente. El alimento, en un contexto de las Escrituras, tenía una manera muy particular, el alimento de comer, en las Escrituras, tiene un contexto en las Escrituras y tenía una manera muy particular para definirlo, y se definió llamando al compendio de todo lo que es alimento como pan. La definición de pan en las Escrituras define a todo tipo de alimentos, a comer. Uno de los motivos por que el pan era la forma de denominar al alimento en general en sí, es porque el pan se convirtió en la mayoría de civilizaciones como el alimento más básico habidos y por haber. Si lo pensamos bien, incluso hasta el día de hoy, y en Occidente, también cuando hablamos de pan, es una expresión que denomina el origen de todos los alimentos, como que enuncia todos los elementos, el comer pan. Es el alimento por autonomasia. Pero esta verdad no solo se encuentra en la historia de las civilizaciones, sino que la encontramos muy claramente en las Escrituras. Aunque podríamos leer decenas de textos, tomemos algunos por ejemplo. Génesis capítulo 3, verso 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Amén. Podemos ver cómo desde el inicio de los tiempos, en Génesis capítulo 3, ya el pan que tiene que ganar con el sudor de su frente, no solo se refiere a que Adán y Eva comían pan, comían otro tipo de cosas, frutas, hortalizas, etc. Pero se refiere al pan como el alimento que define todos los demás, ¿sí? Amén. Textos que conocemos, Salmo 37, 25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Esto no significa, esta profecía y este salmo, el cual decía, no, mendigaban de todo lo demás, pero de pan no. Se refiere a que tenían alimento, de todo tipo de alimento. Mateo capítulo 4, verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está claro el pan en su forma genérica, aludiendo a todos los alimentos. Segunda de Tesalonicenses 3:12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Para terminar ya, la oración por autonomasia que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén.
haciendo alusión en boca de nuestro Señor Jesús: Señor, alimentanos. Amén. Por tanto, queda claro que el pan como alimento básico ha sido desde los orígenes de los tiempos la forma general para expresar el sustento de todos los alimentos. ¿Hasta aquí bien? Amén. Retengan esto un poco. Por otro lado, las Escrituras también nos enseñan que el partimiento del pan no es necesariamente expresado el momento en el cual se participa de la cena del Señor. O sea, no necesariamente tiene que significar eso, sino que se refiere a la manera común que se tenía para la hora de decir: vamos a comer. Por tanto, cuando leemos partimiento del pan, no significa necesariamente vamos a participar de la cena del Señor, sino vamos a comer juntos. Amén. Y de esta manera se denominaba, a la hora de expresar esta expresión, valga la redundancia, de sentarse a la mesa a comer. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Cuando leemos esto desvinculado de todo esto que estamos hablando, automáticamente nuestra cabeza se va a que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones y en la cena del Señor, en el pacto. Pero cuando leemos sus contextos y tenemos toda esta información, nos damos cuenta que no. Esta expresión bien podría parecer que se está refiriendo a la cena del Señor, pero cuando vemos el contexto nos damos cuenta de que habla del partimiento del pan en un sentido de compartir los alimentos, en koinonía, en comunión. Miren el texto entero, su contexto. 2, 43 al 47, hemos leído el 42, el 43 sigue y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era el proyecto de la iglesia del primer siglo, venderlo todo para que nadie careciera de nada. Lo compartían todo. Todo se compartía, pero miren lo que sigue: perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. Podemos entender que el partimiento del pan, cuando tenemos toda la información, ya la mente no se te va directamente a una participación conmemorativa de la cena del Señor, sino a la nomenclatura de la cena normal de un partimiento del pan en koinonía con la iglesia del Señor, compartiendo los alimentos. Amén. Comían juntos en las casas, Amén. dice el texto. ¿Entienden esto? Amén. También podemos notar como incluso cuando encontramos en diferentes versos el mismo protocolo que Jesús hizo en la cena del Señor, en la Pascua, podemos ver que ni aún así se refiere a la cena del Señor. Me explico. En la cena de la Pascua, cuando el Señor instituyó en ese día también la cena del Señor, que es lo que participamos nosotros, no de la Pascua, sino de la cena del Señor, hay 3 acciones a seguir en cuanto se toma el pan, ¿verdad? Toma el pan, lo parte, lo bendice y lo reparte. ¿Sí? Es lo que pasó. Tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo repartió. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que dice el texto. Pero en diferentes versos vemos el mismo protocolo. No solo partimiento del pan, sino todos estos elementos que se ven en la cena del Señor, que se ven en el día de la Pascua que celebró el Señor. Y no están refiriéndose precisamente a la cena del Señor, sino al partimiento del pan común en una comida común. Escuchen esto porque es importante. La multiplicación de los alimentos. En Marcos capítulo 6, verso 41, lo vimos hace poco. Dice el texto: entonces, noten cómo están todos los elementos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo repartió. Y en ningún momento de los casos se nos estaría ocurriendo a nosotros que este partimiento del pan era una cena del Señor multitudinaria a más de 15.000 personas, sino un partimiento del pan porque se partía el pan, y se llamaba así,
se bendecía al Señor y se repartía. Amén. ¿Y qué hay del camino de Maús? En Lucas capítulo 24, verso 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Este texto es mortal porque estaban sentados con Jesús en una mesa, poquitas personas, coge pan, lo parte, lo bendice, partió el pan, parece ser que sea un día que participó con estos dos siervos del Señor de la cena del Señor juntamente con el Señor glorificado, que se les apareció. Pero es curioso notar que este texto dice, cuando el Señor se va y se les abrieron los ojos, ¿se acuerdan del texto del camino de Maús? Se le abren los ojos, dice, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Pero cuándo ardió su corazón? Yo me he hecho esta pregunta en este día de hoy. ¿Por qué? Porque si verdaderamente el partimiento del pan que hay aquí, el bendecirlo y el repartirlo, fue una celebración de la cena del Señor con el Cristo glorificado, obviamente en la conmemoración del nuevo pacto es cuando se le hubiera ardido el corazón. Pero no dice que le ardió el corazón cuando partieron el pan. Dice, le ardió el corazón cuando caminaba por el camino y se le abrían las Escrituras. Amén. Porque el partimiento del pan cuando estaban a la mesa con el Señor no era la cena del Señor en conmemoración de memoria de Él, en conmemoración del nuevo pacto, sino el partimiento del pan porque estaban comiendo. Amén. Un último ejemplo, Pablo en el barco estando en Hechos capítulo 27, verso 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Noten, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió y comenzaron a comer. ¿Es una cena del Señor? No. En el barco, estando preso con otros presos, con romanos, celebrando la cena del Señor, en absoluto. Sino que Pablo, orando y calmando, les partió el pan y lo repartió. Pero no porque era la cena del Señor, sino porque estaban compartiendo los alimentos. Amén. Por tanto, ni siquiera cuando encontramos no solo la expresión partimiento del pan, sino incluso otros elementos más, que pareciera ser que los vincula a la cena del Señor, no nos está insinuando las Escrituras que es la cena del Señor, sino un partimiento del pan que tiene que ver con comer. Cómo se mencionaba a compartir los alimentos con diferentes tipos de personas. Mis hermanos, terminamos. A todas estas verdades les podemos sumar algunas más, como por ejemplo, que en todas las casas del pueblo de Israel el partimiento del pan y la bendición sobre él es algo habitual y prioritario cada vez que se juntan a la mesa. Se toma el pan y se bendice porque el pan de alguna manera es representante de todos los demás alimentos. Amén. Por tanto, el pan, que es representante de todos los alimentos, se presenta al Señor y es como bendiciendo el pan, bendigo todos los alimentos. Y se partía el pan y se compartía en señal de fraternidad, de amor, de hospitalidad. Amén, amén. Y eso es partir el pan. En la costumbre del pueblo de Israel por todos los siglos y en las propias Escrituras lo podemos ver. ¿O no les parece también extraño que en ninguno de estos versos que menciona el partimiento del pan mencione cosas como cena del Señor, o nuevo pacto, o memoria de mí, o qué sé yo, cualquier cosa de estas? No menciona nada de esto. Solo dice partimiento del pan. No dice nada más. ¿O qué hay del vino? ¿Desaparece de la ecuación? ¿Desaparece de la ecuación? ¿Ya no hay vino en la cena del Señor? En ninguno de los textos mencionados y en otros que no hemos mencionado, no está el vino presente cuando se dice partimiento del pan. Y yo me pregunto, ¿por qué no se menciona Pascua? ¿Por qué no se menciona Cena del Señor? ¿Por qué no se menciona memoria de mí? ¿Por qué no se menciona nuevo pacto en mi sangre? ¿Por qué no se menciona el vino ni la copa? Porque no está hablando de la conmemoración anual que se celebra cada 14 de Nisan, el cual es la Cena del Señor, el nuevo pacto en su sangre, Amén. sino una comida común, Amén. la cual se toma el pan, se parte y se bendice. Amén. Por tanto, a mi modo de ver, creo que ha quedado demostrado que por lo que se menciona el partimiento del pan no tiene que ver con la cena del Señor, sino con lo que acabamos de decir. Y así es como interpretamos capítulo 20, verso 7 de Hechos. Conclusión.
Para terminar, mis hermanos, decir que creo que ha quedado demostrado que tanto la alusión al primer día de la semana como la alusión al partimiento del pan en contextos de cena del Señor, para argumentar que cada domingo, día del Señor, se participa de la cena del Señor, hay infinitamente más peso bíblico para argumentar que es una conmemoración anual que una conmemoración semanal cada primer día de la semana en el domingo. Amén. Amén. No solo por el peso bíblico que tenemos en el cual señala el 14, sino por la explicación que estamos dando estos días de entender de que no eran esos días y las posturas que demuestran o intentan demostrar para que esos días sean los conmemorativos y en el cual se tiene que hacer memoria del Señor, verdaderamente tienen otra interpretación que a mi modo de ver tiene muchísimo más peso. Por tanto, esto nos permite con más fuerza contestar a nuestra pregunta: ¿con qué frecuencia se tiene que participar de la cena del Señor? Nuestra respuesta creo que cada vez está más segura. Amén. Amén. Una vez al año, Amén. cada 14 de Nisan, cuando el Señor lo instituyó, cuando Pablo lo instituyó, cuando la Escritura lo establece, para no participar de la Pascua, sino conmemorar en el día de la Pascua la cena del Señor como cristianos gentiles que somos. Amén. Con todo esto, no tenemos la intención de ser novedosos, sino antiguos. Amén. Señor. Amén. Sino antiguos. Amén. No queremos traer novedad, Amén. sino ir hacia atrás en el tiempo. También con todo esto, tampoco tenemos la pretensión de descalificar a nuestros hermanos que piensan diferente. No es nuestra intención. Los amamos, los respetamos, y todas aquellas personas que con fidelidad y honestidad abren las Escrituras y ven esto de otra manera, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y como hemos dicho, no tenemos ningún tipo de problema. Pero aquí estamos, como hermanos que somos, para amarnos, respetarnos, caminar juntos, Amén. predicar el Evangelio juntos, Amén. hacer cosas juntos, pero obviamente expondremos lo que nosotros entendemos por medio de las Escrituras, estando abiertos a otra posibilidad, siempre que con amor y respeto las Escrituras se abran. Amén. Porque aquí la verdad la tiene la Biblia y no la tiene el hombre. Amén. Así que, aunque sé que es verdad que hay cosas que se han dicho muy rápido, no quería ir más allá, mis hermanos, no quiero que se me vayan las puertas y me ponga malo, pero la verdad que espero que que todas estas cosas las hayáis retenido, y si tenéis algún tipo de duda, pues me escribáis, me preguntéis, me visitéis y me digáis, y yo estoy aquí para contestar todas las preguntas que pueda, y si no las sé, para buscar al Señor en oración y en escritura y en estudio para poder contestarlas. Estamos para esto, hermanos. Amén. Inclina tu cabeza y vamos a adorar.